Un saludo, hermano, una vez más. Un gusto de poder llegar a tener esta comunión, bueno, con muchos hermanos y hermanas. Y realmente bueno, es un desafío, es una alegría, también siempre algo muy distinto y nos trae cosas a veces nuevas en nuestra mente. Pero de verdad, hermano, es una bendición el poder tener este servicio y aún en la situación que estamos alejados, no podemos congregarnos, podemos llegar a la casa de nuestros hermanos unos con otros y es realmente una bendición. Así que vamos a estudiar este capítulo 21 de Segunda de Samuel. Un capítulo, por cierto, que tal vez muy poco mencionado. Normalmente no lo tomamos mucho en cuenta para a veces traer una enseñanza en, en la iglesia y todo eso, ¿no? Pero seguramente tiene siempre algo que enseñarnos. La situación es bastante difícil, complicada, muy dura, pero no podemos pasarlo por alto. Entonces yo voy a comenzar leyendo algunos versículos y ahí comentando. Dice el versículo 1 del capítulo 21 de segunda de Samuel. Dice, hubo hambre en los días de David por 3 años consecutivos. Y David consultó a Jehová, y Jehová le dijo, es por causa de Saúl y por aquella casa de sangre, por cuanto mató a los Gabaonitas. Entonces el rey llamó a los Gabaonitas y les habló. Los Gabaonitas no eran de los hijos de Israel, sino del resto de los amorreos, a los cuales los hijos de Israel habían hecho juramento, pero Saúl había procurado matarlos en su celo por los hijos de Israel y de Judá. Dijo pues David a los Gabaonitas, ¿qué haré por vosotros? ¿O qué satisfacción os daré para que bendigáis la heredad de Jehová? Y los Gabaonitas le respondieron, no tenemos nosotros querella sobre plata ni sobre oro con Saúl y con su casa, ni queremos que muera hombre de Israel. Y él le dijo, lo que vosotros dijereis, haré. Ellos respondieron al rey de aquel hombre que nos destruyó y que maquinó contra nosotros para exterminarnos, sin dejar nada de nosotros en todo el territorio de Israel. Dénsenos 7 varones de sus hijos, para que los ahorquemos delante de Jehová en Gabá de Saúl, el escogido de Jehová. Y el rey dijo, yo lo haré. Detengámonos ahí por un momento. Es una historia que ocurrió esto, bueno, como la escritura nos muestra, en los años últimos del reinado de David. Por supuesto, esto ocurre ya después que él vuelve una vez más a Jerusalén, después que fue, eh, después del problema que tuvo con su hijo Absalón cuando le destronó. Entonces una vez más él vuelve, una vez que muere Absalón, una vez más él vuelve al poder. Y bueno, en esos tiempos últimos, dice la escritura que había hambre en los días de David por 3 años consecutivos. Ahora sabemos, entendemos, hermano, por supuesto, bueno, ni hasta hoy, sabemos que las, las cosechas siempre dependen de un buen tiempo, en especial un tiempo
tiempo de lluvia, bueno, por supuesto también tiempo de que llueva con medida, ¿no? Pero en especial, si uno se da cuenta, las hambres que hubo antiguamente en el mundo casi siempre tuvo que ver más por la sequía, ¿no?, que por la lluvia, ¿no? Si bien también las lluvias, cuando inundan, dejan, ¿no?, dejan efectos en cuanto relacionado a la hambre, pero sin lugar a dudas ese tuvo que ser un tiempo que dejó de llover, ¿no? Y aún hasta hoy, si no llueve mucho, no hay cosecha, no hay alimento, entonces eso también igual haría que haya hambre, ¿no? Entonces hubo hambre en el pueblo de Israel, pero dice el rey David, seguramente, ¿no?, él pensó, bueno, no hay mucha lluvia este tiempo, esta siembra, este año, pasó el año y no hay mucha cosecha, seguro muy poco. Y el segundo año, lo mismo, no hay casi cosecha y la hambre continúa. Y así sucesivamente, un tercer año seguía la hambre ya en el pueblo de Israel. Entonces David, claro, él piensa, ¿no? Claro, en un principio, ¿cómo poder imaginarse que esto tuviera que ver con el pecado de alguna persona? Muy difícil. Entonces, lo lindo es que, dice la Escritura, que David consultó al Señor. Qué importante, ¿no? Eso. Él, ya dado de que 1 año, 2 años, 3 años no había hambre en Israel, entonces él dice, bueno, esto no es normal, no es nomás que una cosa del tiempo. Esto probablemente tenga que ver con otra cosa. Entonces él se acerca al Señor y él consulta al Señor. Dice, Señor, bueno, tenemos problemas, tenemos hambre, no sabemos por qué, pero bueno, tú sabes y queremos consultarte a qué se debe esta hambre que tenemos. Entonces, yo creo que Dios le dijo a él algo que él no estaba esperando realmente. Muy difícil, ¿verdad? Entonces, Dios le contesta, ¿no? Y Jehová le dijo, es por causa de Saúl, por aquella casa de sangre, por cuanto mató a los gabaonitas. Quiero que tomen en cuenta eso, que Dios dice, es por causa de Saúl, dice, por aquella casa de sangre. Como que involucra eso a toda la familia, a toda la descendencia de Saúl, probablemente. ¿Qué pasó con Saúl? Dice, por la Escritura sabemos, ¿no?, de que los gabaonitas fueron un pueblo, ¿no?, que estuvieron cuando Josué entró a la tierra de Canaán para conquistarla. Pero vamos a leer una vez más el versículo 2, dice, entonces el rey llamó a los gabaonitas y les habló. Los gabaonitas no eran de los hijos de Israel, sino del resto de los amorreos, a los cuales los hijos de Israel habían hecho juramento, pero Saúl había procurado matarlos en su celo por los hijos de Israel y de Judá. Entonces, recuerdan todos en el capítulo 9 de Josué, nos habla de esta historia, cuando Josué entró a la tierra de Canaán y empezó a conquistar a Jericó, a Ai. Entonces, recuerdan ustedes, vienen un grupo de hombres diciendo que eran de lejos y traían pan enmojecido, sus ropas desgastadas, sus cueros de vino ya igual quebrajeados, o sea, usados, y ellos fingieron ser personas de lejanas tierras, y bueno, Josué cayó a esa tentación, o sea, al engaño que hacían estos hombres, pero aunque eso no era verdad lo que ellos decían, pero sin embargo su temor por el Señor era honesto. Entonces Josué hace un pacto con ellos, ¿verdad?, para no destruirlos. Pero resulta que cuando
ellos dice, pasaron 3 días más, siguieron avanzando para conquistar la tierra y se dieron cuenta de que eran sus vecinos, que estaban ahí, muy cerca de ellos. Entonces Josué los reclama, le dice, ¿por qué hicieron eso? ¿Por qué no dijeron la verdad? ¿Por qué nos engañaron? Entonces ellos dicen algo interesante, ellos dicen que nosotros hemos escuchado cómo han hecho a los reyes del otro lado del río. Y además dice cómo su Dios habló por medio de su siervo Moisés, así dicen ellos, ¿no? De que esta tierra los daría a su pueblo, a Israel. Pues nosotros tuvimos un temor al Señor, entonces queríamos salvar nuestras vidas. Entonces Josué, él dice, no vamos a hacerles daño para que no venga la ira sobre nosotros. Entonces dice que aún los príncipes del pueblo de Israel juraron, hicieron un juramento, hicieron un pacto para no destruirlos. Y ahora aquí pasa que Saúl, él en su tiempo, dice en su celo por Israel y por Judá, dice, decide exterminarlos, o sea, acabarlos, o sea, matarlos por completamente a todos los gabaonitas. Pero esto había ocurrido aproximadamente unos 3 o 4 siglos, unos 300 o 400 años antes, ya. O sea, un tiempo largo, ¿no? Entonces, Saúl había hecho una campaña para acabar con los gabaonitas, ¿no? Destruirlos por completo. Así dice la escritura, que él había planeado acabarlos, dice, por completo. Entonces, se imaginan con lo que David se encuentra, y él dice, esto está grave. Entonces él dice, no, a los gabaonitas, él va, los busca, los encuentra y les dice, bueno, ¿qué podemos hacer? ¿Qué puedo hacer yo para restituir? O sea, ¿qué puedo hacer para solucionar esta situación? Entonces, dicen los gabaonitas, no tenemos nosotros querella, o sea, no queremos plata, no queremos oro, eh, sobre oro, no tenemos querella sobre plata ni sobre oro con Saúl y con su casa, ni queremos que muera hombre de Israel. Y él les dijo, lo que vosotros queréis, dijereis, haré. Ellos no tienen un sentido de maldad en eso de ellos. No quieren recompensas, no quieren remuneración, no quieren plata, no quieren oro, no quieren nada, ¿no? Tampoco dicen, no quieren que muera persona en Israel. Entonces David dice, bueno, ¿qué quieren? Lo que ustedes quieran, eh, lo haré. Entonces ellos, dice, versículo 5, respondieron al rey, de aquel hombre que nos destruyó y que maquinó contra nosotros, mire, dice ahí, para exterminarnos sin dejar nada de nosotros en todo el territorio de Israel. Dénsenos 7 varones de sus hijos, para que los ahorquemos delante de Jehová en Gabá de Saúl, el escogido de Jehová. Y el rey dijo, yo lo haré. Entonces ellos dicen, bueno, ya que tú quieres arreglar este problema, dice, dénsenos 7 varones de los descendientes de Saúl. Por supuesto que ya Saúl había muerto, y sus hijos también, ya no estaban ellos. Entonces él dice, de sus descendientes, de sus hijos, dénsenos 7 varones para que los ahorquemos, ¿no?, delante de Jehová. Entonces el rey dice, bueno, yo lo haré. Y ahí dice, no, mira, el versículo 7, y perdonó el rey a Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, por el juramento de Jehová que hubo entre ellos, entre David y Jonatán, hijo de Saúl. Pero tomó el rey a 2 hijos de Rispa, hija de Aja, los cuales ella había tenido de Saúl, Armoni y Mefiboset, y a 5 hijos de Mical, hija de Saúl, los cuales ella había tenido de Adriel, hijo de Barzillai Meolatita, y los entregó en manos de los gabaonitas, y ellos los ahorcaron en el monte delante de Jehová, y así murieron juntos aquellos 7, los cuales fueron muertos en los primeros días de la siega, al comenzar la siega de la cebada. Entonces dice el rey David, bueno, yo los entregaré,
yo los daré. Y si bien es seguramente muy difícil, ¿no? Pensar, 7 personas podrían eh, recompensar a la pérdida que ellos han tenido de su pueblo, ¿no? Los gabaonitas. Pero David les dice, bueno, yo lo voy a entregar, y dice que habían 2 hijos, dice, de Rispa, que era concubina de Saúl, y luego enfoca aquí a 5 hijas de Mical. Pero quiero un poco aclarar esta situación. Lo interesante es, hermanos, en el verso 7 dice que David perdonó, dice el rey a Mefiboset, hijo de Jonatán. Sabemos que Mefiboset, aquel hombre lisiado que antes David lo había buscado, cuando él recordó si quedó alguien de la familia de Saúl para que él lo haga algún bien, entonces le dijeron que había un hijo de Jonatán, y sabemos que Jonatán era un amigo, pero un amigo, realmente amigo de David, ¿no? Con quien habían hecho pacto, quien lo había cedido el derecho de, la, de la herencia del trono. Sabemos que Saúl era el rey, y cuando él ya no estuviera, le tocaba eh, a su hijo Jonatán, pero él, entendiendo el plan de Dios, le cedió ese derecho a David, dándole inclusive sus armaduras y todo eso, ¿no? Entonces fueron 2 amigos de verdad, y entonces hicieron un pacto. Jonatán entendía que un día David reinaría porque Dios así lo había ya requerido. Entonces hacen un pacto. Entonces David toma en cuenta este pacto. Él, eh, recordando esto, él dice, perdonó a Mefiboset. Mefiboset estaba en la casa del rey, estaba en el palacio, ahí vivía, ahí comía, como dice la escritura. Entonces, por supuesto, hubiera sido el número 1 quien él hubiera podido entregar a los gabaonitas. Pero dice, él tomó en cuenta el pacto y perdonó la vida de él. Pero dice, él entregó a 2 hijos de Aja, que era una concubina de Saúl, dice, y a 5 hijos de Mical, hijo, dice, de Adriel, ¿no? Los cuales, dice, ella había tenido de Adriel, hijo de Barzillai Meolatita. Pero esto es un poquito para tener en cuenta también, ¿no? Por supuesto que sabemos también por la escritura que Milca, ella, dice la escritura que no tuvo hijos, ¿no? Entonces, la que fue esposa de Adriel fue Merab. ¿Se acuerdan ustedes que en primer libro de Samuel, capítulo 18, habla, ¿no?, de cuando Saúl, él ofreció su hija a David si él mataba bueno, no solo a David, sino al que podía destruir a Goliat. Entonces, como David hizo eso de destruir al enemigo de Israel, a Goliat, dice, él prometió dar su hija por esposa, ¿no? Su hija, Merab. Pero vamos a leer eso para no... Dice así, miren. Dice 1 Samuel 18, 19, dice, y llegado el tiempo en que Merab, hija de Saúl, se había de dar a David, fue dado por mujer a Adriel Meolatita. Ahí vemos, ¿no? Entonces fue Merab la que se entregó, y lo cual David quedó sin su recompensa que el rey había prometido, ¿no? Entonces dicen los comentarios que probablemente Merab hubiera muerto a temprana edad, y lo cual eh, Mical hubiera quedado al cuidado de los hijos. Entonces, de tal forma de que aquí indica como que fueran hijos de Mical, pero no eran de Mical, sino hijos de Merab. Así dice en el verso 8. Dice, y a 5 hijos de Mical, hija de Saúl, los cuales ellas había tenido de Adriel, hijo de Barzillai Meolatita. Entonces, esto ya tenemos claro, que estos hijos no fueron de Mical, sino fueron hijos de Merab.
Y los entregó, dice, en manos de los gabonitas, y ellos los ahorcaron en el monte delante de Jehová, y así murieron juntos aquellos 7, los cuales fueron muertos en los primeros días de la siega, al comenzar la siega de la cebada. Y también tomar mi tecito. Entonces, hermanos, lo que podemos ver aquí es algo interesante. David, él ve la necesidad de hacer algo. El problema era serio, ¿no? El pecado era realmente grande. ¿Por qué todo este problema? La cosa que, como hemos venido diciendo, Josué hizo un pacto con los gabaonitas. Hizo un juramento, hizo un pacto. Y ahí podemos ver, hermano, de que este pacto Dios sigue teniendo en cuenta. No fue por un tiempo breve, han pasado ya varios siglos y aún Dios está reclamando que hubo una injusticia por parte de Saúl. Entonces fue realmente terrible lo que Saúl hizo, ¿no? De poder pasar por encima del pacto que hicieron sus antepasados. Entonces Dios está reclamando, Dios está pidiendo justicia por esto. Entonces Dios le dice a David, esto es el problema. Y si se dan cuenta, hermanos, como decimos, los gabonitas ni siquiera eran israelitas, eran pueblos gentiles, pueblos paganos que vivían ahí en Canaán. Pero ahí podemos ver, hermanos, de que Dios toma en cuenta los pactos que nosotros podemos hacer, no importa con quién sea, ¿no? Realmente vale lo mismo. Si lo hacemos entre hermanos, lo hacemos con otra persona, el pacto sigue teniendo el mismo valor y Dios siempre va a reclamar que se cumplan los pactos. Entonces Saúl había quebrantado ese pacto y ahora el problema estaba teniendo el pueblo de Israel. Había hambre y por mucho tiempo, ¿no? Ya por 3 años. Y Dios le dice a David que esto es el problema. Entonces ellos piden 7 personas de los descendientes de Saúl, y los cuales David los entrega. Ellos son muertos. Y entonces, en los versículos que continúan, vamos a leerlo un poco rápido, dice, cuando ellos fueron ahorcados, dice, ¿no? Entonces Rispa, hija de Aja, tomó aún una tela de silicio y la tendió para sí sobre el peñasco desde el principio de la siega hasta que llovió sobre ellos agua del cielo, y no dejó que ninguna ave del cielo se posase sobre ellos de día ni fieras del campo de noche. Y fue dicho a David lo que hacía Rispa, hija de Aja, concubina de Saúl. Entonces David fue y tomó los huesos de Saúl y los huesos de Jonatán, su hijo, de los hombres de Jabes de Galad, que los habían hurtado de la plaza de Betzán, donde los habían colgado los filisteos. Cuando los filisteos tomaron a Saúl en Gilboa, e hizo llevar de allí los huesos de Saúl y los huesos de Jonatán, su hijo, y recogieron también los huesos de los ahorcados. Y sepultaron los huesos de Saúl y los de su hijo Jonatán en tierra de Benjamín, en Sela, en el sepulcro de Cis su padre, e hicieron todo lo que el rey había mandado, y Dios fue propicio a la tierra después de esto. Entonces dice, ¿no? Una vez que estos hombres fueron ahorcados, y luego, por supuesto, ¿no? Lo llevaron a un lugar, entonces, ¿no? como es de una madre, ¿no? Dice Rispa, ella fue para proteger esos cuerpos de que no fueran atacados ni por fieras ni por los aves de rapiña, ¿no? Para cuidar. Entonces aquí podemos ver, ¿no? Cuando David él hace
el arreglo con los gabaonitas. Dice al final del versículo 14, dice, y Dios fue propicio a la tierra después de esto. Bueno, quiero hacer una breve explicación de esto, de este pasaje. Algo tiene que tener para poder enseñarnos a nosotros también en este tiempo, ¿no? Lo que podemos ver hermano, mire, a pesar de que esto había pasado ya mucho tiempo atrás, ¿no? Como unos 300, 400 años atrás, ¿no? Este pacto que hizo Josué con los gabaonitas, ¿no? Y ahora podemos ver que Saúl comete este error de quebrar el pacto. Y ahora Dios juzga a Israel, juzga a la nación por lo que se había quebrantado este pacto. Pero hermano, algo más que me llama a mí la atención es lo siguiente. A veces nosotros pensamos qué persona, a quién cumplir, a quién no cumplir, ¿no? A veces cuando es una persona de renombre, de reputación, una persona importante tal vez, alguien distinguido, tenemos más cuidado para poder cumplir nuestros compromisos. Pero si es una persona inferior, una persona sencilla, una persona así que no significa mucho en un vecindario, qué sé yo, tal vez un mendigo de eso, si se quiere decir, ¿verdad? A veces como que nosotros nos sentimos menos comprometidos para cumplir un compromiso con esas personas. Y saben qué, hermanos, mire, los gabonitas no eran israelitas, eran paganos. Y por no cumplir, o sea, por quebrar este pacto, Israel estaba teniendo serios problemas. Una hambre que amenazaba, ¿no? Con la vida del pueblo. Entonces, hermano, yo creo que, hermano, nosotros también, igual en la actualidad, tenemos compromisos, tenemos pactos, y bueno, hoy en día inclusive se acostumbra a manejar ya mucho las escrituras, con compromisos escritos, pero podemos ver, hermano, de que Dios siempre va a requerir de que nosotros cumplamos nuestros compromisos. Y, hermano, yo creo que nosotros a veces no tomamos mucho en cuenta a veces cosas así. Tenemos compromisos. Si pensamos, por ejemplo, tal vez en el trabajo, hay compromisos que hacemos, que tenemos que hacer. Cuando entramos a un trabajo, hay compromisos que tenemos que cumplir. Debemos cumplir las 8 horas de trabajo. Y a veces, hermano, no se hace, no se cumple cabalmente. Inclusive, por eso Dios había reclamado mucho por medio de los profetas al pueblo de Israel. Cuando les habla, le dicen, ellos dicen, ¿en qué podemos robar? Pero dice Dios, no, ustedes me han robado, y en las ofrendas, ¿no? Por medio de los profetas. Entonces, hermano, probablemente, hermano, podemos tener compromisos pendientes fuera de la casa, en el trabajo, en la empresa. Pero también, hermano, podemos tener compromisos en la casa, compromisos con la esposa. Hay compromisos, hermano, a veces que no cumplimos, que no tomamos en cuenta. A veces nos olvidamos de nuestros pactos que hicimos. También la Biblia habla sobre eso, dice del pacto que hiciste con la mujer de tu juventud, ¿verdad? ¿Y qué podemos pensar, hermano, cuando hay problemas en el hogar? Cuando pequeñas cosas a veces hacen, ¿no?, que hay problemas grandes entre esposa y esposo, y donde no están dispuestos ellos a arreglar. Y aquí podemos ver, hermano, en este pasaje, de que, ¿qué hace David cuando Dios le dice a él que había este problema, de mucho tiempo atrás, habían quebrantado el pacto? Él no se queda con las manos cruzadas, él busca a este pueblo que había sido afectado, pero él hace algo. ¿Qué puedo hacer para solucionar este problema? Entonces, o sea, él
quiere restituir, Él quiere recompensar, Él quiere hacer algo, Él quiere subsanar este problema que había habido entre Saúl y los lamanitas. Entonces, hermano, eso nos hace pensar a nosotros de que también nosotros debemos restituir si hay algún problema que tenemos, algunas cuentas pendientes, algo que arreglar con esas personas, tal vez algo que pagar, algo que a veces nos pedimos prestado y nunca devolvemos. Nos olvidamos, se olvidan y lo dejamos así y se pasa el tiempo y nos olvidamos. Pero ahí nos damos cuenta, hermanos, de que Dios no se olvida. Dios no se olvidó de esto y fue contra un pueblo gentil. Entonces, cuando hubo una injusticia, Él ha reclamado, Él ha disciplinado al rey David, o sea, a la nación de Israel, con una... Eso, hermano, nos hace pensar de que nosotros debemos también, si tenemos problemas, que esto, hermano, nos ayude para que podamos nuestra vida analizar. Tal vez en un tiempo pasado, yo no sé, hermanos. Yo no sé qué cuentas pendientes tenga usted. Tal vez cuentas pendientes con su esposa, tal vez con su esposo, tal vez con su hijo, tal vez con su padre. No lo sé, hermano. Usted lo sabe. Pero yo pienso que es un buen tiempo para analizar nuestra vida, para pensar. Y si hay algo que nosotros no hemos cumplido, hermano, no es simplemente decir, hermano, perdónenme, hermano, sino restituir, o sea, pagar lo que se debe. Tal vez puede haber, hermano, cosas que uno no puede pagar, pero por lo menos presentarse y decir, bueno, mire, no puedo pagar esto, pero yo quiero hacer algo de lo que está a mi alcance. Tal vez simplemente pedir perdón en cuanto a la familia, yo no sé. Pero podemos seguir yendo, hermano, pensando en la familia. A veces, hermano, tristemente se ve entre los jóvenes, a veces, ¿no? Realmente, hermano, yo no estoy de acuerdo. Dicen, el tiempo del noviazgo es un tiempo de conocerse para buscar la voluntad del Señor, si ella es o no es. Pero, hermano, yo realmente, y lo triste, en ese tiempo, hermano, de noviazgo, se prometen muchas cosas a veces, ¿no? Que el hombre promete muchas cosas a veces a la señorita, a la novia, y también la novia promete muchas cosas a veces, y al final, hermano, ni siquiera a veces por pequeños problemas de la vida, a veces se alejan, ni siquiera llegan a formar su hogar. ¿Dónde ha quedado, hermano, sus compromisos, sus contratos, sus promesas, sus pactos que han hecho? ¿Dónde? ¿Dónde ha quedado todo eso? ¿Dónde queda? ¿Dónde va a quedar? Yo siempre, hermano, pienso, eh, por ejemplo, cuando la Escritura habla de José y María, nos da a entender de que José, él ya había orado a Dios, había pedido por una esposa seguramente, y bueno, él en esa guía de Dios, él había mirado a María. Entonces, la Escritura nos muestra de que ellos van los padres, y bueno, dicen, no, bueno, yo quiero formar mi hogar con esta señorita, con María, y yo me comprometo, ser el esposo, cuidar de ella, velar y bueno, con todas las necesidades, como decimos aquí, como recitamos, ¿no? Voy a amar en la buena, en la mala, en la enfermedad, en la tristeza, en la riqueza, en la pobreza. Yo casi digo que es una recitación eso, que lo hacemos, ¿no? Entonces, podemos ver de que él ya tenía algo claro. Él no fue para conocer a María, a ver si no me hace enojar en todo el tiempo del noviazgo. No, él fue con una decisión clara. Él la vio, él la observó, él seguramente observó que ella era una persona responsable para una esposa, para formar un hogar. Él fue y dijo, bueno, yo quiero formar mi hogar con María, los padres. Bueno, los padres se consideraron, también ella seguramente dijo, sí, estoy de acuerdo, hicieron el contrato, ¿verdad? El desposorio. Entonces yo creo, hermano, para mí personalmente, el, el matrimonio es así, no es el noviazgo y prometerse tantas cosas y después ni siquiera cumplir, ni siquiera llegar al matrimonio, ¿no? Entonces, yo creo, hermano, hay muchas personas que vamos a
entender de que está pasando en nuestras vidas. Pero yo creo, hermano, es también tiempo de poder corregir, de no jugar con la vida, con el sentimiento de otras personas y después no cumplir. Debemos primero estar claros, la voluntad del Señor, y luego cuando hacemos algo, debemos hacerlo ya teniendo algo muy claro dentro de nuestra mente que no vamos a quebrantar ese pacto de promesa que hemos hecho. Pero también, hermanos, no solamente se puede quebrantar pactos de esa forma, pero también se puede dañar a las personas. Por supuesto que los gabonitas fueron dañados en su manera ellos, ¿verdad? Fueron afectados. Seguramente cuántos padres quedaron sin hijos, cuántos hijos sin padres, cuántas esposas sin esposo, cuántos esposos sin esposa. Murieron muchos, hubo realmente una injusticia, un daño muy terrible. Pero también, hermano, entre nosotros a veces nos hacemos daño. Hoy en día, peor, hermanos, con las redes sociales, ¿verdad? Con los mensajitos, WhatsApp, chismeamos de alguien y a veces hablamos mal, difamamos a alguien a veces, hermano. Y eso también son daños que hacemos, que se debe restituir. En el versículo 14 dice que cuando David restituyó, dice al final, dice, y Dios fue propicio a la tierra después de esto. Cuando se hizo justicia, dice una vez más, Dios bendijo a Israel. Seguramente hubo lluvia, hubo cosecha, hubo comida, ya dejó la hambre. Entonces, hermano, es algo que tenemos que arreglar. Debemos restituir lo que tenemos cuentas pendientes por hacer, ¿no? Entonces, hermano, tiene realmente cosas muy importantes para nuestra vida este pasaje, que a veces podemos pensar de que lucha, pero que podemos aprender de esto. Sin embargo, hay muchas cosas, ¿no?, que vemos. Y bien, hermano, como dice la palabra en Hebreos, ¿verdad?, que Dios es el mismo, ayer, hoy y por siempre. Él no ha cambiado. Los compromisos de antes tenían un valor muy grande, pero también los compromisos de hoy tienen el mismo valor ante Dios entre dos personas, entre más personas que nosotros podamos hacer. Si se dan cuenta, hermanos, es por eso que el apóstol Pedro dice en su primera carta, en el capítulo 3, verso 7, perdónenme, hermanos, para no decirles algo más, voy a ir al pasaje, a la cita. Dice, ¿no?, hablando de los esposos, dice a los maridos que debemos vivir, dice, vosotros maridos igualmente, vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como vaso más frágil y como coheredera de la gracia, de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. O sea, está hablando a los esposos. Dice, deben vivir con la esposa sabiamente. Dice, dando honor a la mujer, o sea, tratándole como algo delicado, como algo muy valioso, ¿verdad? Dice, como coheredera de la gracia, o sea, como que vamos a heredar lo mismo, lo que me pertenece, lo que me toca a mí de Dios, también le pertenece a ella, le toca a ella, ¿no? Pero lo que es interesante lo que dice, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Entonces, tiene que ver, hermano, con arreglar, con poner en claro, con restituir si hemos hecho un daño, si hemos hecho un perjuicio a alguien. Tiene que ver con restituir. Y probablemente, hermano, también, por eso mismo Jesús dice en Mateo capítulo 5, verso 23, dice, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tienes algo contra tu hermano, ¿se dan cuenta? Hay algo por arreglar, algo por subsanar, algo por restituir. Dice, deja allí tu ofrenda. Anda, reconcíliate primero con tu hermano. Entonces ven, presenta tu ofrenda. Qué interesante, hermano.
¿verdad? Entonces Jesús mismo está diciendo también, si ustedes tienen algo que arreglar, si ustedes tienen algo que no han cumplido, si ustedes tienen algo que lo han dejado pasar, que se han olvidado, no importa que sea tiempo atrás, arreglen ese problema. Hermano, tal vez algo aún más duro. ¿Qué podemos pensar de aquellos padres que dejan a sus hijos? O de aquellas madres que dejan a sus hijos, que abandonan a sus hijos, que abandonan a su esposo, a su esposa. Y por cosas simples, yo quiero decir, quiero que entiendan eso, ¿no? Entonces, hermano, probablemente, hermano, Dios nos quiera traer a la mente, a la memoria, si tenemos cosas pendientes que tal vez de mucho tiempo atrás, que a veces ya hasta nos hemos olvidado. Pero si hay algo, hermano, que no hemos arreglado, hermano, debemos hacerlo. Dios no estará, no se ha olvidado Él. Nosotros podremos olvidarnos, hermano, nuestras cosas, nuestros asuntos, pero nunca Dios. Él no se ha olvidado. Él siempre estará esperando. Si tenemos algo que no hemos arreglado, que lo podamos arreglar. Y de esta forma, hermano, estaremos en libertad absoluta de poder acercarnos al Señor, de poder orar a Él, nuestras oraciones serán escuchadas, y así también de presentarnos nosotros. Dice el libro de Romanos, nosotros somos la ofrenda, ¿verdad? Nos presentamos nosotros como ofrenda. Entonces, hermano, cuando podamos nosotros tener nuestra vida limpia, podremos ser una ofrenda agradable al Señor. Y también estaremos nosotros en condiciones de presentar nuestras ofrendas al Señor. Hermano, que Él nos ayude a que podamos revisar nuestra vida y podamos arreglar nuestras cosas que tenemos pendientes. Si tenemos que restituir, hacerlo. Si tenemos que pedir perdón, hacerlo. Yo quisiera que vayamos para terminar. Padre eterno, que estás en el cielo, te damos gracias, Dios, en este momento, de un pasaje de tu palabra, Señor, que a veces no lo leemos, no lo estudiamos por su contenido, Padre, a veces lo vemos muy lejano a nuestras vidas, pero Dios, nos damos cuenta, Señor, de que nosotros también tenemos a veces cosas pendientes, cosas, oh Dios, que no hemos arreglado. Señor, en la vida hay de todo. A veces hay personas que han hecho un mal muy grande, Señor. Algunos padres que han cometido un problema muy grande con sus hijos, una injusticia, una ofensa. Algunos hijos también, Padre, que han cometido una ofensa muy grande con sus papás. Y a veces, Señor, se han alejado, se han olvidado y están así, Señor, alejados. El daño, Padre, contra otras personas, a veces habladurías, a veces murmuraciones, Señor. Y así, Padre, un montón de cosas. Te pido, Dios, que tú nos perdones y también que tú, Señor, ayudes a nuestros hermanos, a nuestras hermanas, a los padres, a los hijos, Señor, a los jóvenes, a que puedan tomar las cosas en serio, no jugar con la vida, no jugar con su vida, no jugar con nuestros compromisos, Señor, y podamos, Padre, cumplir. Te pido que tú ayudes a cada uno, tú sabes, Señor, su situación, que tengan, Padre, cada uno dentro de ellos. Ayúdales, por Dios, tú a enfrentar, a arreglar, si se puede restituir, de tal forma que podamos tener una comunión, sin que nada nos estorbe, Señor, para acercarnos, Padre, a ti. Te pido eso en este momento, Señor, te pido tu ayuda y te pido tu perdón, Padre. Te pido eso en el nombre del Señor Jesús. Amén. Hermano, para mí, un tiempo lindo de compartir la palabra del Señor. Realmente estoy agradecido al Señor por su palabra y que también les puedo decir que he sido muy bendecido
Por supuesto, la palabra de Dios nos habla en nuestras vidas, nos habla a cada uno, y también espero que haya podido hablar sus corazones. Y, bueno, gracias a Dios que estamos con salud, estamos con vida. Todo lo que tenemos al alcance, lo que podamos hacer, bueno, podemos hacer así para poder presentar nuestra ofrenda al Señor con un corazón limpio, con unas manos limpias. Que el Señor